Muy bien, vamos a tocar el tercer tema, que denominado elección del Consejo Directivo y Fiscal de la Organización Comunal, prestadores de servicios de saneamiento y funciones de los miembros del Consejo Directivo. Entonces, el primer tema, hemos abordado todos los aspectos relacionados a la constitución de la organización comunal y tenían hasta la elección, ¿no? 7 pasos, ¿no?, que se hacían en 2 asambleas importantes. En el segundo tema hemos hablado del estatuto, propiamente donde están especificados justamente cómo se va a elegir, cuáles son las responsabilidades, qué es la asamblea, los órganos de la JAS y diferentes otros conceptos importantes que están en el estatuto y regulan la prestación de servicios de la organización comunal. Ahora vamos a ver a detalle la elección del consejo directivo, ¿no?, el cual ya tenemos más o menos noción. Ahora vamos a profundizar un poco más, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos revisando el modelo de acta de Asamblea General de aprobación del padrón de asociados, reglamento para el proceso electoral y elección del Consejo Directivo de la organización comunal, que es la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, y el fiscal. En esta acta podemos observar, ¿no?, en el primer momento, indica de que se tiene que cumplir con 3, ¿no?, de acuerdo a lo que hemos ya visto, explicado. Tiene que aprobarse en la primera asamblea 3 acuerdos importantes, ¿no?, de la Constitución propiamente. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es la aprobación del padrón de asociados, ¿no?, el padrón de asociados. Y el padrón, justamente lo que les decía, ¿no?, el padrón de asociados tiene un formato un poco sencillo, que es un listado de todos los miembros o los diferentes representantes de las familias usuarias, quienes van a ser nuestros asociados y se van a ir registrando acá, ¿no? Tenemos el número, los datos, el DNI, si es varón, mujer, el sexo y la firma correspondiente, ¿no? Entonces, con esos datos ya vamos a tener ya el padrón de socios. Pero lo más importante de este padrón de socios es acá el resumen, ¿no? El resumen en donde nos va a especificar, y es lo más importante para continuar con la elección del Consejo Directivo de la JAS. Para la elección del Consejo Directivo, habíamos indicado que lo primero que se tiene que hacer es elaborar el padrón preliminar, el padrón de usuarios, el padrón preliminar, el cual se elaboraba con este formulario, con este formato, que es el formato para el empadronamiento de familias. Y esto se hace antes de la constitución de una organización comunal, ¿no? Entonces acá nos va a permitir recoger alguna información respecto a la provincia, distrito, centro poblado, el estado del predio, si está habitado, si cuenta con conexión domiciliaria, si cuenta con unidad de disposición sanitaria discretas, ¿no?, si está deshabitado, ¿no?, o tiene letrina, etcétera. Datos de la familia, cuántas personas viven en la casa, parentesco, sexo, grado de instrucción, ocupación, idioma. Otros, ¿no?, ver, vive permanentemente en la casa, sí o no. Y acá podemos describir los nombres del jefe de familia, ¿no?, y los miembros, y el parentesco con el jefe de familia, el sexo, la edad, el grado de instrucción, la ocupación principal y el idioma. Luego, el nombre del empadronador, ¿no?, quién sería, el responsable de ATM, el promotor o el gestor del proyecto. Observaciones del empadronador, nombre del entrevistado, a quién se le ha entrevistado, firma del entrevistado y su DNI. De esa manera, con esto nosotros vamos a poder, y esto se levanta familia por familia. Si en una vivienda hay 2, 3 familias, se tiene que levantar también todas las familias, ¿no? Entonces este es el padrón familiar. Entonces, de esta manera vamos a poder hacer esto, porque algunas familias ya pues tienen sus predios, sus lotes, pero están viviendo en otro lugar. O sea, esto permite aclarar bastante, ¿no? Luego, el anexo 2, acá le hemos puesto número 3, pero es el anexo 2, que es el padrón de asociados. Este padrón de asociados es el padrón que vamos a utilizar como resumen, para poder detallar quiénes son los asociados que van a formar parte del Consejo Directivo, perdón, de toda la JAS, de toda la organización comunal, y de entre ellos se tiene que elegir a los candidatos para que formen parte del Consejo Directivo de la JAS.
Acá tenemos región, provincia, distrito, centro poblado, el nombre, apellido del titular o cónyuge, y el DNI, si es hombre, mujer, cuántos hombres, cuántas mujeres, acá se detalla, ¿no? Total, y la firma, ¿no? Entonces acá viene la población, ¿no? Entonces, y de esa manera acá podemos hacer un resumen, ¿no? Cuando ya tengamos el padrón de socios llenado, con todos los asociados, con todos los usuarios, vamos a tener acá un resumen en donde nos vas a votar número de viviendas verificadas, número de viviendas con servicio de agua, número de viviendas con VS, con la unidad básica de saneamiento o con letrina, número de instituciones educativas con servicio de agua, número de institución educativa con VS, número de institución de salud de IPRES con servicio de agua, número de instituciones de salud IPRES con VS, otras instituciones con servicio de agua, otras instituciones con VS, número total de habitantes hombres, número total de habitantes mujeres y número total de habitantes. Entonces, este resumen ya nos permite a nosotros conocer más o menos cuál es la población servida con el que se está trabajando, ¿no? Cuál es esa población de asociados con los que se va a tener que trabajar como para la constitución de la conformación, la elección, mejor dicho, del Consejo Directivo de la JAS. Aprobación del reglamento anexado al documento para el proceso de elección del Consejo Directivo, periodo 2018-2020, dice, ¿no? Entonces, y el fiscal, periodo 2018-2021, entonces para 3 años. Acá nos pide para 2 años, que es el Consejo Directivo, y el fiscal para 3 años. El reglamento electoral fue aprobado democráticamente en primera convocatoria con la asistencia efectiva a Asamblea General de la mitad más uno de los asociados registrados debidamente en el padrón de asociados. La Asamblea General de Asociados aprobó que las elecciones del Consejo Directivo del periodo 2018-2020 y el fiscal para el periodo 2018-2021 se realice mediante la forma de votación directa a mano alzada, ¿no? Entonces, indicar la forma de elección de acuerdo al artículo 11 del Estatuto. Entonces, acá ya en esta acta ya se decide cuál va a ser la modalidad de elección del Consejo Directivo de la JAS, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ir describiendo en el acta. Entonces, esto es parte del acta todavía, ¿no? Desde acá viene el acta. Estamos continuando esta acta, el padrón, estamos explicando cómo se ha construido el padrón con estos formularios y continúa por acá. Y luego se tiene que transcribir o se tiene que pegar todo el reglamento del proceso electoral, ¿no? Si es que se ha decidido elegir a través del proceso del comité electoral. Entonces, este es el reglamento del proceso electoral que presenta el comité electoral para la aprobación. Entonces, acá en el artículo 1 nos dice, ¿no? De acuerdo a la resolución ministerial 205-2010 vivienda, ¿no? En el artículo 37 estipula que para elegir el Consejo Directivo y el fiscal se deberá conformar un comité electoral elegido en Asamblea General, como lo hemos visto en los 7 pasos de la Constitución. Y en el artículo 5 del quórum, el reglamento electoral será aprobado con la asistencia efectiva de la Asamblea de la mitad más uno de los asociados registrados debidamente en el padrón de socios. Formas de elección y funciones de este comité electoral. En el artículo 6 nos dice que la forma de elección, justamente, ¿no? En el artículo 6 habla de la forma de elección. A través del comité electoral previamente conformado, elegirá el consejo directivo y un fiscal de la organización comunal, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, JAS, mediante votación que puede ser de 2 formas. En Asamblea General de Asociados, mediante votación directa, a mano alzada, o mediante proceso electoral, votación universal y obligatoria a través del voto en cámara secreta. Entonces, ya incluso con el comité electoral vamos a tener estas 2 formas de elección, de acuerdo a este reglamento. Artículo 10 de las funciones. El comité electoral tiene las siguientes funciones. Estas son las funciones del comité electoral, ¿no? Elaborar el padrón electoral, elevar a la Asamblea General de Asociados el reglamento electoral para su aprobación, que es esta que estamos revisando, agenciarse de recursos económicos propios a través de gestiones que son propios de su naturaleza en caso que la elección sea por listas,
convocar a elecciones señalando lugar, día y hora. Hay que indicar el número de días a acordar realizar el proceso electoral de anticipación antes del sufragio electoral, siempre y cuando se haya definido que la elección se realice en Asamblea General de Asociados, mediante votación directa a mano alzado. Y durante, no sé, X días, indicar si se ha definido que la elección se realiza mediante proceso electoral, ¿no? Entonces hay que especificar el número de días que el número de días de anticipación que se tiene que convocar para poder elegir a este consejo directivo dependiendo de la modalidad. Oficializar las invitaciones por escrito al teniente gobernador, al juez de paz, que son las autoridades locales, para que formen parte y participen. Y los cargos del comité electoral son ad honorem e irrenunciables, salvo impedimento físico, mental o muerte. O sea, si uno ha sido elegido como comité electoral, parte del comité electoral, no puede renunciar hasta completar sus funciones. En el capítulo 5 nos habla de los candidatos. En el artículo 2 el de los requisitos para ser candidato, ¿no? ¿Qué requisitos debería de cumplir el asociado para ser candidato? 1, estar inscrito y o registrado en el padrón de asociados. 2, no tener sentencia por delito doloso. Los candidatos deben ser mayores de 18 años que cuenten con DNI. Los candidatos necesitan acreditar su residencia en el centro poblado rural con un mínimo de 1 año, expedida por el teniente gobernador o juez de paz de la jurisdicción. Estar al día en el pago de sus cuotas aprobadas en Asamblea General, si es que ya la JAS viene funcionando. Entonces, estos requisitos son importantes para que los candidatos para miembro del Consejo Directivo puedan presentarse y sean pues los mejores, ¿no? Yo sé que esto no es tan aplicable a la realidad, pero en muchos lugares ya se tiene este tipo de prácticas y buenas prácticas para poder elegir al Consejo Directivo. Pero en otras también, que ojalá sean pocas cada vez, tienen que entrar a la fuerza, obligación, ¿no? En orden de prelación, en orden de lista, por castigo, no sé. Entonces, esas medidas no son pues sostenibles, no contribuyen al desarrollo de la comunidad, entonces no debemos de hacer ni promover esas prácticas, sino promover estas buenas prácticas. Requisito para la inscripción de los candidatos. En el artículo 14 nos habla de esos requisitos para la inscripción. Para la inscripción de la lista deberá contar con los requisitos siguientes. 1, solicitud de inscripción de la lista por el personero legal. Cuadro de candidatos con los cargos respectivos. Fotocopias de DNI de cada uno de los candidatos. Declaración jurada de no tener antecedentes penales, judiciales y policiales de cada uno. Y plan de trabajo de la lista para el periodo de gestión 2020 y 2022. Acreditación del personero de la lista. ¿Se dan cuenta? O sea, es bien formal, es bien serio esta cosa, ¿no? Entonces, el colectivo, el conjunto de personas, de asociados que están interesados en postular para ser miembro del Consejo Directivo, tienen que cumplir con estas 6, ¿no? Con estas 6 requisitos indispensables, ¿no? Solicitud de inscripción, creo que es un documento. Cuadro de candidatos, que son de los cargos respectivos, ¿no? Quienes van a formar parte como presidente, secretario, tesorero, vocal. Fotocopia de los DNI de los 5 miembros que están postulando. Declaración jurada de cada uno de no tener antecedentes penales y judiciales. Y el plan de trabajo. Tienen que tener un plan de trabajo mínimo, siquiera a nivel de un POA general que se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué plan de trabajo tienen ellos para poder contribuir al desarrollo de la prestación de servicios de su comunidad, de los servicios de agua y saneamiento en su comunidad? Y en el artículo 17 habla también de los impedimentos para ser candidato y es importante conocerlos. ¿Quiénes están impedidos? Los miembros del comité electoral y sus familiares. O sea, los del mismo comité electoral o sus familiares no pueden ser parte de los candidatos. Los miembros de las fuerzas policiales y armadas en servicio, que están activos, ¿no? Prestando servicio, no pueden ser candidatos. Los regidores y funcionarios municipales, ¿no? Algunos lisos, ¿no? Son regidores, a la vez son presidentes de JAS, a la vez son no sé qué más. Entonces, no, o sea, no es lo más adecuado, ¿no? A veces, no, pero va a tener influencia, va a tener, no. Tenemos que respetar
estos impedimentos porque son jurídicamente justificados, las autoridades judiciales y autoridades políticas, los condenados por delito doloso, ¿no? Y los que tengan condición de socio moroso, o sea, un moroso que debe 6, 7 meses, un año, quiere ser candidato, no pues. Alguien condenado por delito doloso, ¿no? De repente ha sido condenado por peculado allá en la municipalidad cuando era autoridad, y, ¿no? O sea, esos hay que tener cuidado todos esos aspectos, ¿no? Número de listas a participar y la inscripción de lista de candidatos. ¿Cuántas listas pueden participar, no? Si vencido el plazo para la inscripción de listas no se presentara ninguna lista, el comité electoral ampliará el plazo hasta un máximo de 15 días. Las elecciones inclusive podrán realizarse con una inscripción de una sola lista, debiendo llevarse a cabo el acto electoral en fecha y hora programada. Artículo 20. De la inscripción de las listas. Las listas serán inscritas ante el comité electoral a título de personero de la lista. Posteriormente, las listas serán notificadas a través del personero para la identificación de la cédula de sufragio, si es por número o símbolo. Para que una lista sea considerada inscrita, deberá superar el periodo de tachas e impugnaciones. Todavía hay un periodo de tachas e impugnaciones de acuerdo a este reglamento, ¿no? De 2, 3 días, en donde el de la otra lista puede hacer conocer y decir, ¿no? Oiga, señor, ese señor que forma parte de la lista de candidatos no cumple con los requisitos, ¿no? O está incurriendo en uno de los impedimentos, ¿no? Por ejemplo, él es moroso, ¿no? Y acá yo lo tengo en la prueba, recién lo ha actualizado su pago el día de ayer, entonces él es moroso. Entonces tiene que haber un proceso de tachas e impugnaciones también, dependiendo de las circunstancias. Entonces, pasado ese periodo, se lleva a cabo el tema de la elección del Consejo Directivo, ¿no? Y, como dice ahí, se le puede asignar un símbolo o se le puede asignar un número para que pueda formar parte en las elecciones. Publicidad o propaganda, también habla, ¿no? De la publicidad o propaganda. En el artículo 26 de la publicidad o propaganda, la publicidad o propaganda de las listas participantes se realiza cumpliendo los medios que considere conveniente, siempre que no resulte perjudicial o lesiva contra otros candidatos, ¿no? O sea, la idea se supone que de esta publicidad es pues hacer conocer mi propuesta, hacer conocer el plan de trabajo, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Y de esa manera se pueda convencer a los pobladores, pero no por el contrario, ¿no? Atacando al otro, insultando al otro. Entonces, yo creo que es una buena práctica que genera ciudadanía, genera ejercicio de la ciudadanía y va preparando a todos, incluso a los jóvenes, a los más jóvenes, va preparando, como esta elección se da cada 2 años, va preparando para que puedan tener de repente una mirada más política, una participación más activa en los comicios que pudiera darse en el tema municipal, en el tema regional, etcétera, ¿no? Pintas o afiches podrán ser colocadas a menos de 100 metros del local donde se llevará a cabo las elecciones. La publicidad y todo acto o actividad electoral culminará 24 horas antes del día fijado para la votación. En el capítulo 8 del proceso electoral, ya más específico, nos habla, ¿no? Del procedimiento del acto electoral, cuando ya llega el día, ¿no? Las elecciones se realizan mediante voto directo a mano alzada o mediante proceso electoral por intermedio de la Cámara Secreta, en los lugares comunales y o instituciones del centro de poblado rural que elija, ¿no? Votarán todos aquellos electores que estén en el padrón electoral de asociados, mayores de 18 años, incluso si tuvieran el DNI caducado. El Comité Electoral ha establecido que emitan su voto todas las personas sin distinción de raza, credo, el día del sufragio electoral, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento. En el padrón electoral se registrarán los datos personales de los asociados residentes por lo menos un año de antigüedad que posean DNI. El elector marcará con una aspa o con una cruz el número o símbolo que corresponda de acuerdo a la lista de su preferencia y depositará la cédula en el ánfora respectiva firmada y colocará la huella digital, ¿no? La huella digital en el
padrón de sufragantes antes de recoger su DNI. Los asociados deberán asistir obligatoriamente a sufragar. Los asociados que no sufraguen serán multados económicamente con una suma que ha sido fijada por el comité electoral, la misma que no debe ser mayor al 1% de la UIT. En este caso, el comité electoral acordó la suma de, ¿no? Ahí se tiene que colocar el monto, ¿no?, de la multa para los que falten a este comicio electoral. En cuanto a las personas que el día del sufragio no acudan a votar por motivos de enfermedad, otra fuerza mayor, ¿no?, presentarán su descargo demostrando con un documento oficial otorgado por autoridad competente o documento de prueba suficiente de la razón que justifique la no participación. En el capítulo 9 del escrutinio, ¿no?, nos habla justamente en el artículo 28 del procedimiento del conteo de votos, ¿no? Ya cuando ha terminado toda la votación, los miembros de mesa en presencia de los personeros de las diferentes listas y los observadores darán inicio al proceso de conteo de votos, asegurándose que el mismo se dé en forma reservada, cierre de puertas, apagar celulares, evitando toda clase de comunicación con el exterior a fin de garantizar la buena marcha y el buen resultado del proceso electoral, evitando así especulaciones que podrían interrumpir el evento. En el artículo 29 nos habla de la verificación de la votación. Se empezará al conteo de votos verificando el número de votantes en el padrón de asociados. Seguidamente se aperturará la ánfora para el respectivo conteo. En caso que hubiera más votos que electores en el padrón electoral, se eliminará al azar el número de células excedentes. Y solamente con los números exactos se tiene que iniciar el conteo de votos. Los votos serán calificados de la siguiente manera. Voto en blanco, cuando el elector haya omitido, no ha marcado nada, todo está blanco. Voto nulo o viciado, cuando el elector ha marcado fuera del recuadro, ha encerrado un número, ha marcado y ha escrito otras cosas, ¿no? Entonces, en ese caso es voto nulo o viciado. En caso el cruz o la aspa esté registrado en el número supere el recuadro, se considera voto no válido. Voto válido, cuando el elector haya respetado las indicaciones, el número, símbolo, letras o color del sufragio. En el artículo 30 ya habla de los resultados electorales, ¿no?, en el capítulo 10. ¿no? El resultado de votación, obviamente, en el caso de ser más de 2 listas, ganará el que tenga mayor número de votos. Pero en el caso de que sea una sola lista, esta ganará con los votos obtenidos, independientemente de su candidato. Si ha votado uno, ya ganó, ¿no? Ya ganó el proceso electoral. En el artículo 31 de la suscripción de actas, el resultado será consignado en las actas suscritas por todos los representantes. Artículo 33 de la proclamación de la lista ganadora. La lista ganadora será proclamada inmediatamente por el comité electoral, registrándose una acta suscrita por los presentes. Y el artículo 34 de la solicitud de reconocimiento. Una vez proclamada la lista ganadora con el comité electoral, este informará el resultado final de las elecciones al alcalde o alcaldesa del distrito, ¿ya?, con los requisitos indicando que se solicita su reconocimiento de la JAS o del comité del consejo directivo de la lista ganadora. Y justamente después de revisar todo ese reglamento que hemos detallado, que se pega también en el libro de actas, el tercer punto del acta que se redacta para la elección del consejo directivo nos indica, ¿no?, de acuerdo al procedimiento establecido en el Estatuto y Reglamento de Elecciones, procedió a elegir el consejo directivo del Servicio de Saneamiento para el periodo tal, el mismo que quedó conformado de la siguiente manera: presidente, secretario, tesorero, nombre, si es sexo, DNI y número de votos, ¿no? De esa manera se coloca. Y asimismo la Asamblea eligió al fiscal para el periodo 2008-2021 por 3 años. El cargo recayó entonces la elección del fiscal, ¿no? También los fiscales se pueden lanzar como candidatos. Entonces, cuando son candidatos, así más o menos como en los comicios electorales municipales y regionales, y a veces congresales y presidenciales, marcamos, ¿no es cierto?, para presidente, para consejero, para congresista, igualito, ¿no? Entonces también se hace, ¿no?, su lista y se marca para fiscal, dependiendo de qué símbolo o qué número se le ha dado a los candidatos para fiscal. El comité electoral promocionará a la lista ganadora y su presidente solicitará a la municipalidad, ¿no?
distrital, reconocer a la organización comunal, etcétera. Entonces acá continúa el acta, se redacta y empiezan a firmar, ¿no? Firma el presidente del comité electoral, el secretario del comité electoral, el vocal, que son 3 miembros del comité, luego el presidente de la JAS, ¿no? El secretario, tesorero, fiscal, vocal, que han sido elegidos, y luego de ellos firman las autoridades, el juez de paz, el teniente gobernador, etcétera, y después de las autoridades ya firman todos los participantes. Funciones de los integrantes del Consejo Directivo de la JAS. Entonces, ahora sí podemos hablar de las funciones de este Consejo Directivo que ha sido elegido. ¿Cuáles son las funciones del presidente del Consejo Directivo de la JAS? Este presidente tiene 14 funciones. Ejerce la representación legal de la JAS, convoca a presidir las reuniones de la Asamblea General y Consejo Directivo, controla el manejo de recursos económicos, autoriza los gastos, aprueba la rendición de cuentas, a abrir y retirar formas mancomunadas con el tesorero una cuenta de ahorros para depositar los fondos de la JAS. Puede hacer eso. Dar cuenta en forma conjunta con el tesorero sobre la marcha del servicio ante el Consejo Directivo y la Asamblea General. Supervisar permanentemente la marcha del plan anual de trabajo y la calidad del servicio y otras funciones que le asigne la Asamblea General, ¿no? Entonces, los más importantes nos estamos citando, pero en el artículo 21 se especifica, del estatuto se especifica estas funciones, ¿no? Según la resolución ministerial 205-2010. En el artículo 22, funciones del secretario, también tenemos, ¿no? Redactar, certificar las actas del Consejo Directivo, llevar los libros de acta del Consejo Directivo y de la organización comunal, así como el libro padrón de socios, custodiar los libros y archivos de la organización comunal, reemplazar al presidente en caso de su ausencia, pasar lista de los asociados en la Asamblea General, verificando el cumplimiento del quórum, apoyar al presidente en la elaboración y control del plan operativo anual, llevar un control detallado de los reclamos presentados por los usuarios asociados que se encargan de su tramitación y las demás que le otorgue el presidente. Ya no el Consejo Directivo, la Asamblea, sino el presidente. Funciones del tesorero: recaudar las cuotas que fije la Asamblea General y demás ingresos de la organización comunal, efectuar el pago de bienes, servicios, o sea, los gastos que realiza, velar por los fondos y valores materiales de la organización comunal, llevar los libros, inventario, caja, recaudos, organización comunal y mantenerlos actualizados, presentar mensualmente el informe de ingresos y egresos debidamente documentado para su aprobación por el Consejo Directivo y el informe final anual con la correspondiente aprobación del presidente. Apoyar al presidente en la elaboración y control del plan operativo anual, llevar actualizados los libros de padrón de asociados con el registro de las aportaciones u otras cobranzas realizadas y las demás que le otorgue el presidente. Funciones de los vocales. Esta parte es importante, ¿no? Normalmente yo recuerdo, o sea, lo del presidente, tesorero o secretario, de alguna manera, ¿no? Un poquito más de claridad se tiene, pero con respecto a los dos vocales, ¿qué hacen? La mayoría dice, ¿no? Los vocales se sirven para que vayan a comunicar a la gente para que asista a la asamblea. No, o sea, es parte de, ¿no? Van a apoyar en la difusión, pero acá están, mira, las funciones. 1, apoyar a los miembros del Consejo Directivo a que se cumplan las funciones con la mayor eficiencia posible. Apoyarán al tesorero, ¿no? A redactar de repente, ¿no? El tesorero va a decir, ¿sabes qué? Házmelo un papelote con el padrón de socios, con las cuotas familiares de los morosos, etcétera, etcétera. Házmelo, apoya al tesorero. Este vocal también apoya al secretario, ¿no? El secretario tiene que actualizar de repente el padrón de socios, el libro padrón, el libro de actas de la asamblea, no sé, algo falta ahí ajustar, el vocal tiene que apoyar. Al presidente mismo, ¿no? En las gestiones, en entregar documentos, notificaciones, de repente hasta en poder desarrollar o verificar lo que es el padrón, el libro de inventario, etcétera. Ahí están los vocales apoyando. Esa es una función. Otra función: el primer vocal se encarga de la organización, difusión de actividades sociales necesarias para la recaudación de fondos adicionales, para conservar y mejorar los servicios de saneamiento y financiar el funcionamiento cotidiano de la organización comunal. ¿Se dan cuenta? El primer vocal también va a tener esa responsabilidad de ser como un promotor
un asistente social, ¿no? que está organizando, viendo qué cosas, dónde podemos obtener recursos para poder ampliar la capacidad económica de la JAS y adquirir o hacer una buena prestación de los servicios. El segundo vocal se encarga de las actividades de promoción de la salud, educación e higiene sanitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces el presidente, secretario tesorero, no hay tiempo para trabajar el tema de promoción de la salud. Oye, cuida tu pileta que está chorreando, las fugas, el mal uso, la educación sanitaria, junto con los del puesto de salud. Entonces, el segundo vocal tiene esa responsabilidad, ¿no? Que en otros lugares, por ejemplo, cuando yo estaba por Huancavelica, como estrategia, incorporábamos al agente comunitario de salud, que trabaja el sector salud y trabajan también las ONGs, ese agente comunitario capacitado para el tema de salud, higiene, educación sanitaria, alimentación saludable, lo incorporábamos dentro de la JAS como un vocal que tenía esta responsabilidad. Entonces, encajaba muy bien y aportaba mucho en realidad a la gestión de la JAS, ¿no? Entonces, habría que pensar en ello, ¿no? Y las demás que otorgue el presidente. Funciones de los integrantes del Consejo Directivo de la JAS. En el artículo 25, ¿no? Habla justamente, ¿no? de los integrantes ya de todo el Consejo, la convocatoria. El Consejo Directivo debe reunirse a solicitud del presidente o de dos de sus miembros, ¿no? O sea, no solamente el presidente, sino también pueden convocar el tesorero y el secretario se juntan y convocan, ¿no? Por lo menos una vez al mes para tratar el asunto de su competencia. Igualmente deberá reunirse cuando lo solicite el 20% de los asociados hábiles de la Asamblea General. Sesiones, en el artículo 26 dice, el Consejo Directivo sesiona en forma ordinaria en fechas predeterminadas según cronograma efectuado por el presidente, comunicando por escrito a los demás miembros, no requiriéndose otra citación para cada reunión, y además se reúne en forma extraordinaria por convocatoria del presidente o a pedido de por lo menos más de la mitad de los miembros, con citación personal de los miembros por lo menos con 3 días de calendario de anticipación, ¿no? Incluyendo sábados, domingos y feriados de anticipación a su celebración y con expresión del lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratar. Vacancia de los miembros del Consejo Directivo. También pues, estos miembros pueden ser vacados o cuáles son las causales para la vacancia, ¿no? Tenemos fallecimiento, definitivamente, la renuncia. En este caso, del Consejo Directivo sí pueden renunciar, lo que no pasaba en el comité electoral. Comité electoral, irrenunciable, pero en el caso del Consejo Directivo, renuncia, pero fundamentada, sustentada. Aprovechar el cargo para obtener ventajas o utilizarlo para definir intereses personales a decisión de la Asamblea, ¿no? Entonces, la Asamblea puede vacar a una persona por un mal comportamiento. Ausentarse injustificadamente a un número de reuniones del Consejo Directivo. Como les decía, ¿no? Medio año se ha ido el presidente de la comunidad y la comunidad no ha hecho nada, ¿no? Sobrevenirle una incapacidad debidamente comprobada, ¿no? Algún accidente de repente, ¿no? Ser condenado a pena privativa de libertad, obviamente. Haber perdido la condición de asociado, de repente ya no es asociado en la comunidad. Incumplir su obligación como asociado en la organización, no ha cumplido, no paga la cuota familiar, imagínate, ¿no? A menos que sea un acuerdo de la Asamblea. Incumplir reiteradamente las funciones que le son asignadas y otras que la Asamblea General defina. Otras funciones de los integrantes, ¿no? Definición y función. El fiscal, en este caso es del fiscal, ¿no? El fiscal es aquel miembro elegido en Asamblea General para defender los intereses de la organización comunal. Tiene como funciones las siguientes: supervisar, fiscalizar la labor del Consejo Directivo, estar presente en las sesiones del Consejo Directivo con derecho a voz pero sin voto, convocar a Asamblea General cuando lo considere necesario y cumpla con el porcentaje mínimo establecido en el artículo F en el inciso F del artículo 8. Incluir en una Asamblea General ordinaria o extraordinaria algún tema que considere necesario, importante, ¿no? Que sea de interés. Y actuar como mediador en la resolución de conflictos que se hace referencia en el literal C del artículo 44 del Estatuto. Y los impedimentos para ser fiscal. No podrá asumir el cargo de fiscal los parientes directos de los miembros del Consejo Directivo, es decir, padres, hijos, hermanos, primos, tíos, cónyuges y convivientes.
¿no? Esto vamos a cambiar el título, funciones de los integrantes, no, funciones del fiscal. Esto es del fiscal. Eso sería todo. Muchas gracias.